Muy buenas a todos aficionados, bienvenidos a vuestro canal de Pureza y Emoción. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias también por haberos suscrito en los últimos días. Al resto, como siempre, os animo a que lo hagáis. Hemos invitado hoy a una ganadería que ha lidiado una corrida muy interesante en estos últimos días. Hablamos de Ana Romero. Esa corrida la ha lidiado en Azpeitia. Ana Romero es una ganadería de procedencia Santa Coloma que se formó con vacas de Alipio Pérez Tabernero, que puso la sangre más ibarreña de Santa Coloma, y sementales de Joaquín Buendía, quien puso esa parte más de Saltillo, ¿no? Todo nos lo va a contar el ganadero. Lucas Carrasco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Nada, en absoluto. Como decía Lucas, darte la enhorabuena por esa corrida de Azpeitia, con 2 toros de vuelta a ruedo, primero, sexto. Nos pareció muy interesante, pero cuéntanos desde el matiz ganadero, cuéntanos esos detalles que quizás se nos escapen a nosotros y el análisis del ganadero nos haga de tener una perspectiva distinta. Bueno, la corrida lo primero que tuvo fue mucho interés porque sacó también las complicaciones de la bravura del toro enrazado, y muchas veces pues el toro enrazado pues tiene dificultades y obliga mucho pues a los toreros, a las cuadrillas a realizar un esfuerzo todavía, si cabe, más duro, más importante. Y, y después, dentro también de esa corrida que fue enrazada, pues también salieron pues toros que tuvieron fondo y duración, y que en algunos momentos pues permitió a los toreros estar bueno, a la altura o con lo que sería la creación artística, por así decir, que están haciendo. Pero yo creo que sobre todo lo que la corrida tuvo fue eso, un interés por la emoción, por lo que estaba ocurriendo en el ruedo, que ese día los que se dedican a vender las pipas, pues me parece que pocos cartuchos vendieron. Absolutamente. Te iba a decir a continuación una frase o, bueno, una apreciación mía que quizás te iba a preguntar si quizás estabas de acuerdo, pero entiendo que por lo que has respondido, sí. Hay veces que las corridas de toros, no corridas imposibles, pero sí las corridas de toros tienen que tener también sus complicaciones para tener interés, ¿verdad? Bueno, lo que es sencillo tiene menos interés, en definitiva. Cuando hay complicaciones y se superan esas complicaciones, pues el resultado y la trascendencia, la repercusión que tiene es mucho mayor. Ocurre en la vida y ocurre en el plano artístico de un torero, que cuando un toro que es bravo se le termina pudiendo y le termina sacando ese fondo, aunque sea en pocas tandas, aunque sea en poca duración, la implicación y lo que llega al tendido se multiplica por mucho. Por eso tiene mucho más valor coger un toro de esa forma. A todos los niveles, Lucas, tanto a nivel de plaza, a nivel de campo, como por ejemplo sementales, ¿qué aspectos positivos consideras que han influido en la ganadería de Ana Romero a lo largo de los años? Bueno, es una ganadería, vamos a decir, que se sale un poco del esquema normal porque mantiene un número de madres a lo largo de toda la historia muy, vamos a llamar, limitado, porque son en torno a 110 vacas de madre, y con una filosofía y unos objetivos que no son los que pueden perseguir otros, bueno, o de buscar un toro para las grandes plazas, sino un toro que sea dentro del encaste Santa Coloma, pues que sea ese prototipo, podríamos decir. Y bueno, lo mismo, muchas veces nos confundimos con que el tamaño o la dimensión del pitón o los kilos es lo importante en el toro, y lo importante en el toro es su comportamiento y las ideas que tengan, los caracteres que tengan. Y ese es un poco nuestro objetivo, o sea, no estar tan condicionado por los momentos, sino de mantener
un toro con una personalidad y unos rasgos muy, muy concretos y muy definidos. Algo que evidentemente no podríamos dejar de pasar, ¿no? Algo que te enseñaría esa señora del Campo Bravo que da nombre a la ganadería, Ana Romero, tu madre, ¿no? Sí. Bueno, mi madre junto con mi padre fueron los creadores de la ganadería. Mi madre la gran enamorada de, de porque ella era una gran aficionada y mi padre pues el ejecutor, por así decir, el que estaba detrás de los sabores y los sinsabores. Pero la taurina era mi madre, sin duda. Para vosotros, además de la selección, ¿qué es lo más importante en la cría de vuestro toro? Bueno, la selección es muy importante, pero después está pues el manejo, los cuidados en definitiva del animal. Aquí el toro, o sea, todo lo que tiene que ver con la red brava es el dueño y señor, por así decir, del campo. Y todo gira en torno a él. Y en ese manejo, pues también las cuestiones sanitarias, las cuestiones todo lo relacionado con la alimentación. Es decir, no son animales que están de manera individualizada, cuidados y tratados, a pesar de vivir en semilibertad, pero el seguimiento que tienen es continuo. Y en definitiva, por eso decía que es el dueño y señor del campo. Hablando de concepto ganadero, defina bravura. Bueno, la bravura yo la entiendo como el movimiento, ¿no? Que hace, que tiene el toro bravo a la embestida, a desplazarse, pero en ese movimiento a mí me gusta que el toro diga, diga de qué forma está invistiendo. Entonces, pues a mí me gusta que embista desplazándose, ¿eh? Eso es lo que me gusta, otra no siempre se consigue, pero bueno, me gusta que sea desplazándose y con humillación, con recorrido y con humillación. Eh, y esa en definitiva es lo emotivo, ¿no? O sea que un torero lo enganche por delante, se lo lleva hasta el final y que el animal se rompa abajo y que además donde duele, ahí es donde se nota el toro bravo, el toro que va a su aire, no se emplea y dura más, pero claro, porque no se está empleando. Y eso para mí la bravura, la, la raza del animal unida a una embestida con clase y con buen estilo. Y cuando hablamos de toro encastado, Sí, bueno, el toro encastado, nos das cuenta que en una ganadería uno tiene que jugar o trata de jugar con un equilibrio entre lo que es la raza, la casta, junto con el componente de la nobleza. O sea, la nobleza te tiene que permitir durante la lidia, pues torear a esa raza, en definitiva. Claro, esa mezcla, ese equilibrio perfecto se consigue algunas veces, pero otras veces lo que prima es más en la caza. Si tú lo que vas buscando es más nobleza, pues al final tienes más facilidades de selección, porque es más fácil seleccionar la nobleza. La nobleza al final lo que te lleva, bueno, es a un toro más dócil, más entregado desde el inicio, pero con menos emoción. Y la casta lo que te da es esa emoción que ya te digo que cuando va bien equilibrada con la nobleza es el toro perfecto o casi perfecto, pero cuando se queda en demasiada raza vienen los problemas. Vamos, los problemas me refiero, bueno, pues las dificultades para la lidia, pero yo prefiero eso a lo contrario. También porque después trabajar con la raza eh, creo que es más entretenido y te permite avanzar en caracteres, en corregir.
volver de la nobleza a la raza en una ganadería que lleva muchos años seleccionando nada más que nobleza es muy complicado. Y mucho más aburrido, además, la nobleza. El exceso bueno, de sí, nobleza. sin duda, sin duda. Lucas, como luchador del campo, porque realmente con tu ganadería, pues manteniendo esa personalidad y esa morfología de tutor, ¿no? No salís de lo que realmente habéis sido siempre. ¿Cómo ves el futuro de los encastes distintos al Domecq? ¿Tú crees que va a llegar un momento en el que realmente los recuperemos? Porque ahora mismo están localizados en ciertas plazas. ¿Crees que eso mejorará o se va a seguir manteniendo ese gueto, entre comillas? El toro bravo, en cuanto a la riqueza de ganaderías que tenemos, la verdad que es una pena las ganaderías tan singulares que se han ido perdiendo por un problema de imposición a un tipo de toro, en definitiva, y un desconocimiento ¿no? falta de apertura, de riqueza cultural, en definitiva. Yo siempre digo que en otros países las ganaderías bravas estarían protegidas. O sea, como raza única, auténtica, vamos, que es una raza única, absolutamente. Y que solo tiene una viabilidad que son las corridas de toros. O sea, tener una ganadería brava a modo ganadería de vacuno, pues no tiene sentido. Y además sería degenerar un animal que de siempre lo que ha nacido es con esa genética ¿no? de toda la historia, o sea, de la mitología de que el toro es un animal venerado, admirado y por lo que transmitía como un ser vivo único. Y en definitiva, pues la situación hoy en día no es buena porque yo no estoy en contra de las hegemonías, por así decir, del monoencaste. Lo que estoy en contra es en que no fomentemos la diversidad de ganaderías y de encastes que hay, que es la riqueza de la fiesta. Pero si soy optimista, pues no sé qué decirte, porque mira, de Encastes Núñez prácticamente lo que queda es una ganadería, de Encaste Morube muy poco, bueno, así podemos seguir, de Encaste Santa Coloma muy poco, de Encaste Saltillo muy poco, y entonces está todo cada vez más cerrado y vuelvo a lo mismo, lo bonito de nuestra fiesta es en el toro que haya variedad y diversidad, de igual forma que en el toreo, que ver siempre al mismo concepto de toreo, pues empequeñece y lo que hace es quitarle mucho atractivo a la fiesta. ¿Tú alguna vez vosotros os habéis sentido vetado en alguna plaza o por algunos toreros? Bueno, nos hemos sentido vetados y ha ocurrido. Bueno, eso forma parte. A mí es siempre lo que más pena me da es que la profesión, tanto del ganadero como del torero, o sea, la actividad, tiene que tener siempre un premio en castigo. El premio tiene que ser el reconocimiento si ha habido triunfo y el castigo tiene que ser no repetir. Entonces, esta es una profesión de mérito, tiene que ser así, tanto para el ganadero como... Entonces, muchas veces te das cuenta que cuando triunfas, el premio es que no repites y a la inversa. Y cuando... por eso no... creo además que eso tanto para el torero como para el ganadero no es bueno ni es bueno para la fiesta. Esa es mi opinión. Sí, yo como aficionado, yo propondría que al final los mejores toreros se enfrentaran con las ganaderías triunfadoras, ¿no? O sea, triunfador con triunfador, como ocurre, como podría ocurrir, no me gusta comparar fútbol y toros, pero bueno, en el fútbol al final ¿quiénes se enfrentan? Pues los mejores contra los mejores, ¿no? Sí. Y aquí, oye, pues si una feria como San Isidro resulta que son triunfadores y toreros y X ganaderías, pues lo ideal sería que al año siguiente se repitiesen, ¿no?
sí, lógicamente el año de esos toreros y el año de esa ganadería, si la temporada ha continuado bien, ¿no? Yo veo un Sí. sistema lógico, sin embargo, aquí es verdad que es cierto que eso no ocurre, ¿no? Y una ganadería como la de Ana Romero echa una buena corrida, Ana Romero cualquier otra, y la pena es que la veremos el año que viene o no la veremos. Sí, bueno, en determinadas plazas, esto se cumple más en Francia y en algunas plazas del Sí. norte de España, sí hay ese respeto por la tradición del mérito. Eh, eh, por desgracia se mantiene en Francia, es la norma. Después hay otro componente que es que en el toreo también tiene que primar la independencia. Es decir, los intereses contrapuestos no se puede ser empresario, apoderado y ganadero, porque son intereses completamente distintos. Pero bueno, esa es una lucha constante el cerrar todo a muy pocas ganaderías, a pocos toreros, no sé cuánto, eso a corto plazo, bueno, ya a largo plazo ya se ha visto las consecuencias que tiene. El torero siempre ha mandado, o sea, el torero que llene la plaza. Esa es la figura. Quien te llena la plaza tiene que mandar y tiene que imponer sus condiciones, pero sí es verdad que tiempo atrás esas condiciones no eran tanto de imponer la ganadería y a los compañeros, sino de imponer su dinero y su categoría y demás, y el resto, oye, pues ponme por detrás a uno de la zona y por delante uno que me abra cartel y ganadería una de las que funcione. Y, pues, tú eres el empresario y tú te la juegas. Y yo soy torero y soy matador de toros. Por lo general siempre ha habido ganaderías predilectas, pero no con los niveles tan extendidos y asentados de imposición de hoy en día y de desprecio, entre comillas, a otras muchas ganaderías que son buenas. Yo siempre digo que el buen veedor del toro es el que está pendiente de dónde están las ganaderías, las corridas de esas ganaderías que están en hechuras de embestir, ¿eh? Y que sabe escogerlas y acertar y llevarlas a las plazas que corresponden. Esos eran los buenos veedores, los buenos corredores de las corridas de toros. Sí. Pero no sé, las modas han cambiado, pero bueno, yo creo que es la filosofía correcta de trabajo. Sí, estamos de acuerdo. Y además un tipo de toro, Lucas, que bueno, se excusan mucho los toreros de arriba de que ciertos toros, pues respetando según su encaste, su morfología, su hechura, su tipo, no pueden ir a plazas mayores, ¿no? Para mí, evidentemente, es un error que cerrar la puerta por peso y demás, pero bueno, en plazas de menor categoría, no menor categoría, no hablando de Madrid, sino incluso plazas evidentemente de segunda categoría o de tercera, cabe cualquier tipo de toro. O sea, la excusa es realmente esa, pero en la ganadería, cualquier ganadería, cabe en muchísimas plazas que no vemos. Sí, totalmente. Sí, el problema es que hemos tratado de copiar a Madrid en muchas cosas, en algunas cosas, sobre todo en un toro que solo existe para determinadas plazas, para Madrid, para Bilbao, para Pamplona y poco más. Yo creo que cada plaza tiene que tener su personalidad, su tipo de toro. No te hablo de la plaza tercera, te hablo de Sevilla, de Valencia, de muchas plazas de segunda que tienen que tener un toro acorde y buscar un toro que morfológicamente, que estos son estadísticas, o sea, un toro bien hecho, con nada que lleve algo bueno por dentro, tiene más probabilidades de embestir bien que el que sea cuesta arriba y sea zancudo, que aunque tenga algunas cositas buenas, pues siempre desarrollar esas cositas buenas le va a costar más por su propia morfología. Y a la inversa, un toro con dificultad, pues será y desarrollará más dificultades
si está mal hecho que el otro, en definitiva. Es así. Pero bueno, yo siempre, vamos, también, o sea, detrás de los toros están las personas, y las personas que montan las corridas tienen que tener y transmitir esa sensibilidad y darle esa importancia de cuidar el toro que llevan y la forma en la que se lleva. Y para finalizar, ganadero, ¿qué más nos queda este año de Ana Romero? ¿Qué más podemos ver? Pues nos queda una novillada que tengo mucha ilusión en Arganda del Rey, que llevábamos anunciado 2020-2021 con 2 suspensiones de la feria, y ya este año, pues Dios mediante, se va a celebrar y tenemos mucha ilusión. Es una novillada muy entipada, es una corridita de toros que se daría en muchos sitios, incluso de plazas de segunda. Una novillada muy bien presentada, muy igualada. Y ya te digo, tenemos mucha ilusión. Y después quedan 4 toros de pico, desafío ganadero. Y bueno, y con eso cerramos la temporada. Fenomenal, pues mucha suerte y que salgan si salen como lo de Azpeitia, ya nos podemos dar por satisfechos. Bueno, eso ya. Muchas gracias. Nada, gracias siempre a vosotros. Un abrazo. Gracias. Un saludo, adiós.